Con 38 minutos, tiempo del centro del país, estamos viendo Colima, así amanece en este momento, también húmedo. Hemos estado en la parte que está pegada al Pacífico mexicano, donde veíamos y donde el propio ingeniero Alberto Hernández Unzón nos decía que iban a estar complicadas o están complicadas las cosas desde el día de ayer en temas del clima, en este caso de lluvia. Así que bueno, pues vamos a tener estamos observando ahí esta situación que está sucediendo allá en Colima a través de esta cámara de Webcam México esta mañana. Oye, antes de ir con la profesora Leticia Calderón, que ya la tenemos en la línea telefónica, déjenme, le pregunto a la producción si ya tenemos la imagen que está dando a conocer Ovial, la cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Miren este incendio. En este momento, lo subieron hace unos minutos, señalan que equipos de emergencia ya están laborando en Avenida de las Torres a la altura de Camino a Santiago, ponen como alternativa vial Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa. Hay un incendio en este distribuidor de embutidos, ahí lo estamos observando, el humo se ve negro, y bueno, pues es lo que está dando a conocer la cuenta oficial de Orientador Vial en esta distribuidora de carnes y embutidos en Avenida de las Torres, y ponen como a la altura de Camino de Santiago y ponen como alternativas viales la Calzada Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa. Qué bueno que los logramos observar y así es lo que se está viviendo. Vamos a darle la bienvenida a la profesora del Instituto Mora. Está en la línea telefónica la profesora Leticia Calderón Chelius. Profesora, qué gusto saludarla. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Jaime, pues encantada de la vida de escucharlos y bueno, atender a tu llamado. Gracias por estos minutos, profesora, porque yo la leía el día de ayer, interesante el artículo, provocador el artículo, del Universal, el Gran Diario de México, sobre la migración, sobre si hay crisis o no hay crisis. Usted se decía y se hacía esa pregunta de si había crisis o no crisis migratoria. ¿Qué lectura le damos a lo que nos enteramos el día de ayer por la noche y ya entendiendo un poco más el anuncio y el acuerdo al que se llega con Estados Unidos en el tema migratorio que impide se pongan aranceles a partir del lunes? Pues mira, desde la parte comercial evidentemente es un triunfo porque había una preocupación muy seria de la cuesta de aranceles que tiene un impacto enorme en la economía, sobre todo mexicana, y que en ese sentido la especulación pues permite que las cosas vuelvan a cierta calma en un escenario muy difícil para la economía mexicana. Entonces, por ese lado, obviamente, pues se tiene que celebrar, pero la otra parte, la que tiene que ver con lo migratorio, estamos en un escenario que es muy importante de entender como una novedad para nuestro país, Jaime. A ver, ayúdanos a entenderlo. Ahí te va, porque mira, justamente México, aunque no acepta de facto ser un tercer país seguro, que eso implica ser el país que recibe, digamos, a las personas que van a solicitar asilo político, asilo en general, a otro país, en este caso Estados Unidos, que fuera el lugar, no tuvieran que ir a Estados Unidos porque se entendería que en su cruce, pues atraviesan un país que es seguro, y ese es México, entonces no tendrían que ir a ese otro país, Estados Unidos. Pero entonces México nunca quiso aceptar esto porque eso implica comprometerse, incluso con recibiendo dinero, pero ya hacer el guardia, la policía migratoria de Estados Unidos. México nunca lo quiso aceptar y de hecho todavía hasta hace una semana Marcelo Ebrard lo dijo enfáticamente: México no será tercer país seguro. Pero el acuerdo que se hizo ayer es que, aunque no se acepta, no se menciona siquiera la palabra, de facto estamos aceptando una situación como esa, porque ¿a qué aceptó el gobierno mexicano? Recibir a quienes están solicitando ya ahorita, centroamericanos, que vengan de países de Centroamérica, asilo o refugio en Estados Unidos, a que su espera para ese trámite se haga en territorio mexicano, y ese trámite, Jaime, puede durar varios años, lo cual implica que México se tiene que preparar a que esas personas que regresen, que se vengan a México, pues van a pasar años de su vida acá, y mejor bonita cara, porque eso ya es una realidad a partir de hoy. Implica que México se compromete a que mientras esas personas estén en el país, pues puedan integrarse, participar de la vida, y te voy a decir algo que es grave: no se pueden ir de cerca de la frontera norte, porque si tienen un llamado de parte de un juez migratorio que los requiriera, pues no se pueden alejar de esa frontera o perderían su turno. Entonces,
Claramente hay una concentración en la frontera norte, Ciudad Juárez, de Tijuana, por decir los dos lugares más grandes, que tienen que ser atendidos. Y por el otro lado, lo que ofreció el gobierno mexicano es que desplegaría mucho más cuidado y atención policiaco, lo voy a decir tal cual, en la frontera sur y a lo largo del territorio mexicano, diciendo, nosotros haremos como muy estricto la ley migratoria que tenemos, que por cierto la ley migratoria no reconoce la existencia de retenes en el camino, pero bueno, están puestos y se han incrementado. Entonces, en la frontera sur un despliegue de la Guardia Nacional de 6,000 personas, que ojo, también es gente que va a vivir ahora en la frontera sur, que se sumaría al número de personas que se supone serían retenidas, digamos, ¿no? Entonces, tienes que se desvía la atención de la seguridad de otras partes para fortalecer la frontera sur, cuando la frontera sur no es lo más peligroso que hay en este país. Recuerda que hay zonas Guerrero, Michoacán, ¿no? Claro. Entonces, eso se está haciendo un cierre en dos lados, Jaime, por la frontera sur y por la frontera norte. Es una situación muy complicada porque México, repito, sin aceptar ser tercer país seguro, de facto se vuelve un tercer país seguro. Para quienes han sido críticos sobre esta decisión y sobre este acuerdo, señalan, he visto ya incluso en redes sociales, que se construye el muro sin construirse el muro. ¿Esto es así? Mira, eso ha pasado ya en México desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que justamente con la nueva narrativa del gobierno actual se pensaba que eso iba a cambiar, que justamente México iba a cambiar este tono, y claro, la idea de la migración como se dio desde el año pasado y ahora, desbordó esa idea porque pues lo que vimos es, visualmente hablando, muy impactante la entrada de miles de personas juntas, que eso en una concentración pues a todo mundo impacta, lo cual no quiere decir que fuera solo esa la migración, sino que se está dando, como hace por lo menos 20 años, en un número muy elevado, pero que no era visible para la población en general, porque pues la gente no le hace caso al tema migratorio, Jaime, hasta que hay crisis de este tipo. Entonces, el punto aquí es que efectivamente quienes están muy en contra digamos, de lo que se aceptó ayer, pues sí, están muy molestos porque México sí asume un papel de ser el guardián de este proceso migratorio, que no es nuestra culpa, Jaime. Nosotros no somos responsables de lo que ocurre en Centroamérica, y ahí es donde yo creo que está faltando esa ecuación, esa parte de la ecuación. ¿Dónde están en este momento los gobiernos de Centroamérica para también firmar y comprometerse a qué están haciendo o por qué están expulsando esa cantidad de gente, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner ahorita a un lado porque lo mexicano preocupa mucho. Quienes son detractores de lo que ocurrió ayer, obviamente están muy molestos y muy críticos, pero yo también te digo del otro lado, bueno, se logra frenar esta cuestión de los aranceles, y te digo algo peor, la derecha estadounidense no está contenta con este acuerdo. Incluso se dice, ni muro ni aranceles. Ahora sí que como que ellos incluso apelan a que sea todavía más estricto. Entonces, nunca se le puede dar del todo gusto a nadie, y lo que sí queda claro es que en este momento México cede, porque yo veo el acuerdo, ya lo he leído 20 veces, lo que ayer se acordó, o esto que circuló, y no se ve nada donde Estados Unidos ofrezca algo. Por ejemplo, detener el tráfico de armas hacia México, ni siquiera se menciona, no era tal vez el lugar. Espero que sea parte de lo que esté en esas letras chiquitas de lo que están discutiendo, porque eso es algo que es una sangría para nuestro país. Y otro punto que es muy importante también, Jaime, es que se menciona ahí sí en el tratado que se firmó ayer en el documento, el asunto del tráfico de personas. Ese es un tema muy delicado porque se sabe muy bien que este país es un país tremendo en términos de violencia, y los migrantes especialmente vulnerados por el tráfico. Si de veras México va a entrarle a ese tema, ojo lo que voy a decir, Jaime, es sumamente delicado, porque lo que nos ha demostrado, por ejemplo, Lidia Cacho, es que están en las altas esferas, altísimas esferas, donde se ubica quienes controlan, mueven y cuidan esos tráficos o esa explotación de los más vulnerables. Entonces, no es solamente un maloso que hace negocio con la gente, no. Estamos hablando de algo
muy organizado que deja millones de pesos a quienes están metidos en ese negocio y por tanto, si de veras el gobierno mexicano estuviera dispuesto a entrarle, estamos hablando de cosas muy pesadas que, por cierto, el gober precioso hoy está todavía libre y no lo encuentran. Entonces, hay cosas en las cuales esto puede remover muchos más elementos que el simple hecho de la migración y sobre todo el compromiso que México adquiere es enorme, Jaime. Claro, estamos platicando con Leticia Calderón Chelius, ella es profesora del Instituto Mbora. Referente a esto, profesora, veíamos esta misma semana lo que ocurrió, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Informaba a través de un comunicado de prensa de que se habían congelado cuentas de presuntos personajes que estaban involucrados en el tema de trata de personas. Es lo que te digo, bueno, si hay un seguimiento realmente al tema de la trata y del tráfico, que en este país, Jaime, déjame que te diga que hay investigaciones desde hace años que pueden encimar la ruta migratoria con lugares de extorsión o con, por ejemplo, casualmente, que hay cajeros o toda la red de Western Union, por ejemplo, se sabe muy bien que han ido siguiendo y acomodándose a la ruta migratoria. ¿Por qué? Porque las personas que han migrado sin documentos por nuestro país, insisto, desde hace muchos años, van mandando dinero en adelantado a sus familiares para que justamente no los asalten. Entonces, cuando ya llegan más, digamos, de Querétaro y suben hacia Monterrey, vamos, que tengan dinero al llegar más adelante y no traer dinero consigo, claro, para que no los vayan a asaltar. Entonces, si te das cuenta, son cosas de las que se saben, y esto que te estoy diciendo está publicado, lo ha publicado gente muy valiosa, Rodolfo Casillas, el profesor de Flaxo, lo ha escrito desde hace años. Entonces, lo que quiero decir es que si de veras van a entrar a este tema, ojalá que no se vayan por chivos expiatorios y vayan directamente a las cabezas de ese tema, que estamos hablando de cuestiones de carácter internacional, Jaime, no es de que hay un país u otro, en esto no, en el crimen organizado no hay nacionalidad, no hay territorio, es una cuestión transnacional, lo sabemos todo en el tema que me digan, claro, pero, insisto, estamos hablando de que México acepta un compromiso enorme a cambio de no seguir siendo extorsionado por un presidente que representa, ojo, no sigamos creyendo que Trump es el malo de la historia, lo es en términos de su imagen y como persona, pero él representa toda una línea política que logró llegar al poder en Washington a través de este discurso tan agresivo y es la que quiere quedarse el año que entra. Eso no depende de nosotros, pero desafortunadamente estamos junto a ellos. Y viene para partir del 18 de junio cuando lance por segunda ocasión su carrera hacia la presidencia de la República allá en Estados Unidos. Leticia, te quiero compartir algo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de tuitear. Tiene 2 tweets. El último que acaba de poner a las 8:47 dice lo siguiente: Everyone very excited about the new deal with Mexico. Todos muy entusiasmados con el nuevo tratado con México, con este nuevo trato con México. Lo acaba de poner hace unos minutos. Pero hay uno que me llamó mucho la atención y que no lo habíamos leído o no lo teníamos en el radar. Es el que habla y que pone a las 7:03 y que dice: México aceptó inmediatamente comprar grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros agricultores patriotas. Y lo acompaña ya después, hace 8 minutos, con un tema de política interna, pero que aborda el tema agrícola. Dice: la nerviosa Nancy Pelosi y la Casa Demócrata no están haciendo nada. Tal vez podrían abrir camino con el UMSCA, con el nuevo TEMEC, el nuevo y espectacular acuerdo comercial que va a reemplazar al NAFTA, el peor acuerdo comercial en la historia de los Estados Unidos, grande para nuestros agricultores, fabricantes y sindicatos. Ahí nuevamente se refiere al tema agrícola. ¿Qué será esta cuestión agrícola? Bueno, pues es la presión que le empezaron a hacer justamente sus electores fuertes, ¿no? Los que son los más beneficiados de la relación bilateral en términos comerciales, porque México efectivamente tiene una dependencia enorme en términos alimentarios con estos agricultores. Eran de los más molestos, no los más, pero de los más molestos en esta idea de los aranceles porque les iba a pegar inmediatamente a ellos. Entonces, este mensaje se los está mandando a ellos diciéndoles, bueno, ya sabes, en su estilo,
somos lo máximo y ahora vamos a tener lo mejor de lo mejor, y ellos van a beneficiarse enormemente. Claramente, digo, yo no sé la letra chiquita de qué puede haber aceptado México comprar de agricultura, pero pues México la compra, porque México necesita hasta el del maíz, Jaime. Aquí es donde, fíjate, para que veas, si tú quieres un gol de chanfle, pues esto beneficia el discurso de López Obrador, porque le da la razón en el tema de la necesidad de invertir en términos de producción en el país agropecuaria, ¿no? Entonces, es interesante cómo cada actor político lo puede usar para sí, y el otro asunto que me preocupó mucho es que si Trump te felicita, preocúpate. Bueno, pues qué cosa. Leticia Calderón Chelius, profesora del Instituto Mora, siempre un privilegio poder platicar contigo y también pues que nos ayudes a entender estos temas que luego se escapan por lo complejo que son y por las distancias y por lo que representa en cuestión social. Gracias, profesora, que esté muy bien, excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, gracias a todos y saludo al público que nos escuche. Son las 8, gracias, profesora, son las 8:54.